Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas prácticas para las mujeres en su diario vivir. Cuando pasamos momentos difíciles y oscuros en nuestras vidas, podemos obrar realmente muy mal. A veces hasta podemos involucrar en nuestras malas decisiones a nuestros hijos y familia. Muchas veces vamos a alejar de la fe a nuestra familia. Realmente no hay nada más que hacer en tiempos difíciles que entregarnos a las consecuencias negativas del temor y del dolor. La Biblia va a mostrar que sí y que podemos volver a la fe en el Señor. El título hoy de nuestro mensaje es Volviendo a confiar en la providencia de Dios. Muy bien, chicas, vamos a dar inicio al capítulo 43 y podríamos decir que el capítulo 42 fue muy interesante y nos hace recapacitar de cómo estamos viviendo nuestras vidas y estamos llevando esas maletas tan pesadas que no nos hace avanzar. Recordamos que en el capítulo 42 hemos dejado a José, está en Egipto, ¿verdad? Sus hermanos no lo saben, pero los ha enviado nuevamente a casa para que traigan a su hermano Benjamín. Esta sería la prueba de que estos hombres realmente habían cambiado. José ha tomado a Simeón como prisionero y Jacob, al saber esto, ha entregado una vez más, se ha entregado a la depresión, a todo, ¿no? Y no está dispuesto a enviar a Benjamín para nada con sus hijos porque no confía en ellos. El tiempo ha pasado y la historia continúa. Vamos entonces a ir a nuestras Biblias nuevamente. Váyase ahora a su Génesis 43, que es el capítulo que nos corresponde. Yo estoy con la versión Reina Valera, 1960. Y dice así: los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondiendo Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando el varón que tenéis otro hermano. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún nuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaremos conforme estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pediréis cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no lo hubiésemos detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre respondió: pues que así sea, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendra. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en sus bocas de vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os devuelva al otro hermano, y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüelle una res y prepárale, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces, estoy que quiero llorar nada más leyendo. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tender los lazos y atacarnos, y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos.
y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad decidimos al principio comprar alimento, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de nuestro costal. Nuestro dinero es su justo peso y lo hemos vuelto a traer como nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a nosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre, amén, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y les dio de comer a sus asnos. Ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habría de comer pan, Y vino José a casa, y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, y ellos respondieron: bien, va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos y vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, como me está pasando a mí, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró a su cámara y lloró allí, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, en mayor conforme su primogenitura, y en menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Estoy que contengo las lágrimas, porque como ya sabemos el final, es para mí de mucha emoción. Bien, dice así: el hambre era grande en la tierra. Hemos leído ya en el capítulo 43 todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Este versículo nos devuelve el contexto histórico en el cual tiene lugar esta narración. ¿En dónde era? Estaban en Canaán, había hambruna. Había una gran hambre en la tierra, y esta iba agravándose mucho más. La actividad agrícola era la principal y se estaba haciendo difícil en toda la tierra. Era en total 7 años de escasez y hambruna después de 7 años de abundancia. Este periodo no era el resultado de una casualidad o tan solo la naturaleza. Eran los planes de Dios. Era la providencia que va más allá del entendimiento humano. Él había permitido que esto aconteciera sobre las familias de la tierra porque tenía propósitos especiales. En el versículo 2 vemos que aconteció que se acabaron de comer todo el trigo que habían traído de Egipto, y les dijo a su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Este versículo es alarmante para ellos. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, esto quiere decir que Jacob, el padre de 12 hijos, había permitido que uno de ellos, Simeón, estuviera encarcelado por probablemente algunos meses en Egipto. Jacob con dolor se había resignado a que su hijo estaba preso, pero no se iba a exponer a poner en riesgo a su hijo menor. El gobernante de Egipto, quien es José, había pedido a los viajeros que regresaran con el hermano menor para poder confirmar de que no eran espías y que así eran hombres honestos. Y realmente escuchar las palabras de Jacob es alarmante. Yo me hubiese vuelto loca y hubiese hasta ido con Benjamín si era posible, pero tal vez estaba muy viejo también, pero no iba a permitir que otro hijo mío se quedara allí. Muy bien.
realmente escuchar las palabras de Jacob, como he dicho, son alarmantes porque Jacob es un padre que no hace el esfuerzo suficiente para rescatar a uno de sus hijos que estaba en la cárcel. El hijo no estaba preso por algo indebido, sino que estaba esperando que regresara a su familia con pruebas que mostraran que eran inocentes. Pero el padre ni se inmutó ante la situación. Jacob ni se inmutó. Claramente Jacob está en uno de esos momentos de debilidad de la fe y sus acciones también son de acuerdo a un oscuro momento de su vida. Él había perdido ya un hijo, a José, quien era su hijo amado y su hijo favorito, y no estaba dispuesto a perder a Benjamín, que ahora también era el favorito, el hermano menor de José. Ellos dos eran los hijos de Raquel, ¿se acuerdan? La esposa que él amaba. Y Simeón, también hijo, llevaba tiempo en la cárcel, al parecer que su familia, sobre todo el padre, no iría a rescatarlo a él. Es difícil hacer una evaluación de Jacob en este instante. Es que uno es un anciano. Podría ser el argumento de alguien para tratar de que por su edad no podía haber ido o lo que sea. Pero no se trata de la edad para nada, sino que se trata de que Jacob se ha enfriado en la fe y esperanza en Dios, quien le había hecho promesas y que siempre había estado con él. Jacob está en un momento en que no puede percibir nada de esto. Vinieron frases más frías que describen lo duro del momento. Les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Esta frase es fuerte, dolorosa, incomprensible. El motivo para ir a Egipto es la falta de comida, no la falta de su hijo, que se había quedado prisionero. Debemos aclarar un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Jacob no es que no ama a su hijo Simeón, que está prisionero en Egipto, sino que ama con más favoritismo al otro hijo Benjamín por encima de Simeón. Chicas, esto es fatal. Esto no debe de verse en la actualidad. Yo espero que ninguna de las que esté aquí tenga un hijo favorito, sino que los ame a todos por igual. De tal forma que afectado por el dolor de perder a su hijo, José, ya hace más de 20 años, o sea que él también tenía cargas que no soltaba, no quiere salvar a Simeón por el riesgo que representa tal vez enviar a su hijo Benjamín a Egipto y perderlo. Jacob ha sido un gran hombre de fe, pero aún los grandes hombres requieren de extraordinaria transformación y renovación total, que solo viene de Dios. Y esto tiene que ser día tras día. Jacob nunca pudo en vida y siempre fue su debilidad el tema de las preferencias. Y él ya lo había vivido. Él venía de ser un hijo que fue rechazado por su padre y amaba más a otro. ¿Por qué repetir la misma situación? Pero sus malas decisiones en su vida le habían llevado a generar preferencias en cuanto a sus esposas también. Y ahora en cuanto a sus hijos. Jacob acaba de pedir a sus hermanos que vuelvan a Egipto para la comida. Y verdad, les dice: vayan, suban nuevamente. Y Judá le dice: mira, que es que este hombre nos ha dicho que no veremos su rostro hasta que no llevemos a nuestro hermano. De entre todos los hermanos sobresale uno que es Judá. No es el mayor, es el cuarto en la lista. Y en acciones como esta siempre sobresalía de sus hermanos. ¿Se acuerdan de Judá, que estuvimos hablando de todo lo que había hecho anteriormente? Bueno, Judá recalca a su padre Jacob que el gobernador de Egipto les hizo una clara advertencia: no vas a ver mi rostro hasta que no traigas a tu hermano. Lo que está diciendo Jacob a su padre es que no pueden regresar, que no van a ser recibidos a menos de que puedan traer a su hermano. Entonces la única manera de comprar víveres. Si regresan sin Benjamín, es que prueban que ellos no decían la verdad. Pero si van con él, van a probar que dicen la verdad. Entonces sus vidas estaban en peligro, y no solamente de no traer alimentos, sino que todos podrían perder la vida como esclavos allá si iban sin Benjamín. Sin Benjamín serían considerados espías y el castigo iba a ser bien severo. Y Judá continúa diciéndole: si enviaras a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Judá insiste en que la única forma de ir a Egipto por alimento es con Benjamín, con su hijo amado. Jacob tendría que desprenderse de lo que más amaba para la supervivencia de toda su casa. Yo quisiera que ustedes escriban eso: desprenderse de lo que más ama. Esto es inquietante, es como una balanza. No hay en la mente de Jacob que pueda pensar más en su corazón que el amor y cuidado por Benjamín, ni aún la vida de los otros hijos y sus familiares. ¿Será que nosotras también tenemos peso o favoritismo en nuestro corazón?
que no nos hace perder muchas veces el juicio. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, le vuelve a decir Judá, descendemos y te compraremos alimentos. Se ve por primera vez firmeza en uno de sus hijos. Saben que aquel egipcio gobernador no estaba abierto a juegos. Sus palabras habrían sido bastante serias. Entonces ellos no volverían a Egipto para morir. Se requiere de la reflexión y cambio de parecer del padre. En el versículo 5 dice, pero si no lo enviares, no descenderemos. O sea, está siendo firme, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a tu hermano. Las palabras de Judá son una llamada de reflexionar para su padre sobre lo que estaba aconteciendo. Nuevamente insiste con la misma frase del gobernador, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano. En el versículo 6 vemos, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Declarando el varón que tenías otro hermano. Jacob acaba de revelar lo que guardaba en su corazón. No había podido expresarlo hasta ese momento. Jacob acusa a sus hijos de ser culpables del mal generado. Según Jacob, ellos debieron ser imprudentes al decir que tenían un hermano menor y entonces habían puesto en riesgo a Benjamín, pues, y potencialmente ante la pérdida de la tristeza de Jacob. Potencialmente ante su pérdida entristeza a Jacob. Sin embargo, rasgos o pequeñas luces de cambio en los hermanos u honestidad en ellos empieza a verse en esta porción, chicas. Los hermanos habían sido honestos en su declaración a José, algo que el padre hubiese querido que no fuera así. Probablemente al desconocer que José estaba delante de ellos como gobernador, se hubieran dicho que no existía Benjamín o que él estaba en casa, podría haber generado rápidamente el juicio sobre los hermanos al dudar de José el bienestar de su hermano Benjamín. Los hijos de Jacob habían hecho lo correcto. Jacob hasta este momento se había comportado bastante mal. Hay claro favoritismo por un hijo, pero más que todo no se observa fe en el Señor de que él podría cuidar a su hijo Benjamín. Él juraba que él era el que lo tenía que cuidar y no confía en que el Señor iba a cuidar de él. Y en realidad a todos sus hijos, porque ellos eran promesa del pueblo de Dios. Eso ya estaba declarado. No hay pistas de esa fe en el tiempo en la vida de Jacob. En el versículo 7 vemos que ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente, ¿acaso vive tu padre? ¿Tenéis otro hermano? Decláranos conforme a estas palabras. Y ellos declararon conforme a esas palabras. El gobernador egipcio tenía un interés bastante especial en saber sobre ellos, sobre el padre, sobre el hermano menor. Había hecho algunas preguntas para llevarlos a decir la verdad y así conocer el estado de su familia. Pero ninguno de ellos hubiese pensado que el gobernador egipcio podría haberles pedido regresar con su hermano. Ellos ni por ahí podían pensar eso, sino que sus palabras eran honestas y que no eran espías. Tal vez este versículo es uno de los más importantes de esta porción, porque ser el inicio de la reacción del frío, se puede ver el inicio de una reacción fría de Jacob. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a nuestro hermano? Estas palabras de Judá seguramente absolutamente ciertas. Nadie podría saber qué cosas iban a suceder en favor o en peligro de esta familia. Tal vez esto es lo que Jacob necesitaba escuchar. Hubiese dicho a otra persona, ¿acaso yo soy adivino lo que él me iba a decir? Él sí sabe que los hombres no podían saber lo que iba a acontecer, pero que sí lo sabe alguien, y ese era Dios. Aquel que Jacob parecía haber dejado fuera por su dolor. Los hermanos no podían anticipar nada de lo que pasaría. Jacob mismo estaba en una situación de riesgo. Pero si alguien había quien sí sabía, era el Señor de los cielos. Si alguien que sí sabía, chicas, era el Señor de los cielos. Realmente es difícil precisar cuál de estos puntos de quiebre de Jacob, pero podemos ver en este versículo que hay un quiebre como por todos lados de la fe de Jacob. Decimos esto porque la siguiente vez que veremos a Jacob ya no lo veremos en la frialdad de su fe, sino volviendo a confiar en la providencia divina y rindiéndose a Dios. Jacob había llegado al límite de lo incierto y entonces va a despertar. Muy bien. A veces somos tan reacios a la palabra de Dios que solo las situaciones que nos llevan al límite nos hace despertar.
En el versículo 8 del capítulo 43, Judá le dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos. Judá es un hombre que ahora muestra sabiduría. Lo que había estado tan distante de él y de todos sus hermanos. ¿Se acuerdan que él se había separado de sus hermanos? Bueno, ahora está demostrando sabiduría. Hace ya más de 20 años Judá fue el que dijo: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? En el capítulo 37, el versículo 26. Judá no quería que quitasen la vida de su hermano, pero no había sido lo suficientemente fuerte para enfrentarse a sus otros hermanos. Y esto muchas veces ocurre, que nosotros por querer caer en gracia delante de otras personas nos quedamos calladas sabiendo que están haciendo mal. Él quería buscar una solución y había propuesto deshacerse de él y generar un beneficio de su venta. ¿Cuán lejos estaba la sabiduría de Judá en aquel entonces? Ahora parece que Judá ha cambiado. Todo apunta a que los hermanos de José nunca pudieron descansar de su conciencia, como lo hemos estado viendo. Y entonces, sumado al sufrimiento de su padre, eran llevados al remordimiento una y otra vez. Y tal vez, como lo esperaba José, esto había resultado en cambios en sus hermanos. Dice: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos. Judá esta vez es distinto. Se hace responsable de su hermano Benjamín. Yo voy a llevarlo y te lo voy a traer. Y el argumento es de alta urgencia. Dice: a fin de que vivamos y no moramos nosotros, y tú y nuestros niños. Judá le está diciendo en palabras respetuosas a sus padres: oye, deja de pensar solo en un hijo, que mira que tenemos que sobrevivir todos. Tú solamente estás pensando en uno, ¿y qué pasa con todos los demás? No solo en sus hijos, sino en sus nietos. Judá no está menospreciando la vida de Benjamín, ojo, sino que está cuestionando que las acciones de su padre tampoco garantizan la vida de Benjamín y que nadie en la familia, todos ellos igualmente iban a morir de hambre si Judá no subía con Benjamín, ¿verdad? Está pidiendo a su padre que considere el valor de todos, no de uno solo. Las palabras de Judá ahora son la de un hombre sabio. El hijo de deshonra se ha convertido en un hijo muy sabio. Y en un día su padre Jacob, en el hecho de su muerte, va a recordar la fortaleza de Judá y lo decidido que es él, y va a bendecirlo de una manera tan especial, aún más que a José y a Benjamín. ¡Aleluya! Continuamos con Judá, ¿verdad? En Génesis 43 estamos ahora en el versículo 9. Y no te respondo por él. Yo te respondo por él. Y a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, yo seré para ti el culpable para siempre. Judá está decidido a rescatar a su hermano Simeón, pero al mismo tiempo está decidido a resguardar con su vida a Benjamín. Y todo esto estaría permitiendo que haya alimento en la casa de su padre y en sus pequeños y en los hijos de todos, para que ninguno perezca. Este hombre se puso los pantalones y fue por delante no solamente a salvar a su hermano, sino también a resguardar la vida del pequeño. Esto es extraordinario. Es distinto a la propuesta desmedida de Rubén, que había dicho que si no devolvía a Benjamín, Jacob le quitara la vida a sus dos hijos. También está siendo egoísta. Esta propuesta no es así. Esta propuesta busca cuidar a todos los miembros de la familia. Esto no lo hicieron hace 20 años, descuidando y dañando a José, pero ahora Judá está dispuesto a hacerlo. ¿Y saben algo, chicas? Será el amor de Judá por su padre y sus hermanos, de forma específica por Benjamín, que finalmente van a conmover a José totalmente, ¿verdad? Y a preservar la vida de toda la familia. Judá tendrá que estar a prueba más adelante y tendrá que confiar que si es alguien en quien valía la pena confiar, era que finalmente Judá decía a su padre la verdad. Muy bien. Ahora, dice en el Génesis versículo 10, pues si no nos hubieses detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto 2 veces. A veces hay versículos duros, pero esto es parte de todo intento para hacer que Jacob reaccionara. Y va a funcionar de manera cortés y respetuosa, pero bastante directa. José le está diciendo a su padre: ¡hey! Él es responsable de que no haya alimento en esta casa, despabila.
de que su temor incontrolable por no perder a Benjamín estaban llevando a generar grandes perjuicios para toda la familia, incluyendo a Benjamín. Porque le dice, si no nos hubiesen detenido, ciertamente hubiésemos ya vuelto 2 veces. En otras palabras, el mensaje en el fondo es que Judá le está diciendo que el dolor a causa de la pérdida de José no le permitía velar por toda la familia y garantizar la supervivencia, lo que le correspondía a él como jefe de familia. Probablemente ya han pasado meses. Simeón está en la cárcel y ahora no hay alimentos. La situación es crítica y Jacob como padre no había sido de ayuda en todo esto. Y en su restricción de no enviar a Benjamín estaba poniendo en riesgo hasta los más pequeñitos. Bueno, por fin, Jacob puede salir de este momento de oscuridad. Lo vemos en el versículo 11 y le dice, está bien, ve y sube. Jacob, después de 20 años, parece que está dispuesto a superar la dura situación que había vivido. El temor se había apoderado de él y la fe había disminuido. Ahora no será más así. Está decidiendo enviar a Benjamín. Ya no se trata solo de Benjamín, de Simeón y de los niños. Se trata de la supervivencia del pueblo de Dios que le había dicho que iba a formar. En otras palabras, Jacob está levantando las manos para no controlar la situación. Le está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿qué dice? Toma de lo mejor de la tierra de vuestro saco, ¿verdad? Agarre todo, ¿verdad? Jacob va a tomar lo mejor. No solo está de acuerdo en enviar a Benjamín, sino que pone toda su sabiduría e inteligencia para que el propósito pueda salir bien. Hay que llevar algún presente a este gobernador de Egipto, por supuesto. Todo esfuerzo es importante para alcanzar gracia delante de sus ojos. Lo que no saben es que el gobernador es José, su propio hijo. Están a tiempo de hambruna. Lo que tienen es sumamente reducido. Por eso es hora de tomar el camino a la fe. Aún se desprende de las limitadas provisiones y está Jacob listo para encomendarse y descansar únicamente en las manos del Señor. Dice, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, de miel, de aroma, de mirra, nueces y almendra. Lo que produce la tierra de Canaán es únicamente el bálsamo, que es un compuesto medicinal aromático, la miel y nueces. Entonces esto quiere decir que la mirra y la almendra eran importadas de tierras lejanas, movidas por mercaderes, y así se constituía en obsequios preciosos que se podían dar a Faraón. Muy bien, en el versículo 12 dice, tomad de vuestras manos doble la cantidad de dinero, llevad en vuestro dinero vuelto las bocas en vuestros costales. Quizás fue una equivocación. Jacob era un hombre honrado y honesto. Tenía que devolver el dinero que no le pertenecía. En tiempos de hambruna este dinero hubiese sido más favorable para ellos, pero no tenían procedencia justa para Jacob. Por otro lado, deben tratar de limpiar la imagen de espías y también la de posibles ladrones. Doble cantidad de dinero. Debían devolver el dinero por el alimento de la primera compra y debían llevar para comprar nuevamente para otros meses de hambruna. En el versículo 13 dice, también tomad a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Jacob ha retomado el camino de la fe. No es un camino de emoción o sentimientos, sino que dejaría ir a su hijo amado Benjamín. No puede resguardar a Benjamín más que la voluntad de Dios. Parece ahora entender todo esto. Es necesario ir por Simeón y es necesario ir por víveres para toda la familia. Tal vez ahora entiende que la supervivencia de su familia ni siquiera está en sus manos o decisiones, sino en las del Señor. Él había sido bendecido por Dios, había recibido un nombre nuevo, que traía propósitos nuevos, y entonces está listo para enviar a su hijo delante de aquel varón. En el versículo 14 dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano. Estas son unas hermosas palabras de fe. Es como ver el hermoso amanecer después de una larga tempestad en la noche. Este versículo es la salida del periodo de oscuridad que tenía Jacob. Dice, y el Dios omnipotente os dé misericordia. Dios había estado lejos para Jacob, o al menos así se comportaba, pero ya no es así. Ahora Jacob invoca al Señor. Esto tendría que haberlo hecho mucho antes.
ya que los oídos de Dios siempre estuvieron cerca. Pero finalmente, nunca es tarde en la vida para buscar de Dios. Jacob pide por misericordia a Dios. Cuando sucede esto, es que el hombre deja de confiar. Jacob pide su misericordia a Dios. Cuando sucede esto es que el hombre deja de confiar en sus propias manos para descansar en las del Señor. Rogar misericordia, cuando es con sinceridad, siempre va acompañada de la humillación. Jacob se había encerrado en su dolor y esto estaba ocasionando severos daños a su familia, pero también lo estaban apartando de ver cómo el plan de Dios se manifiesta de forma extraordinaria. Jacob no había estado siguiendo la providencia de Dios. José, su hijo, aguardaba en Egipto, aunque aún él no va a partir más allá de esta ocasión. Muy bien, dice, y como Jacob ha pedido misericordia, entonces misericordia será recibida del cielo. Y os suelte y él les dice, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Jacob, renovado en esperanza, puede volver a poner los ojos sobre todos sus hijos. Todos ellos serían parte de los planes y promesas de Dios. Todos ellos y cada uno de ellos era importante. Dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Esta es la expresión de fe. Y así como es de fe, es también de alivio. Por fin Jacob puede descansar de sus temores. No es que ya no sentía temor si algo le pasaría a sus hijos, sino que ahora está decidido en que si es la voluntad de Dios que pase algo, entonces que se haga la voluntad. La fe vuelve a fortalecer en esta etapa, ya de anciano en Jacob. Si Dios le había prometido que iba a ser una nación de sus hijos, entonces, aunque Jacob no podría entender cómo sería esto, si estuviese en peligro, prefiere dejar los detalles al Señor y confiar ciegamente en Él. Jacob ha dejado un paso grande, ¿verdad? Él ha dado un paso gigantesco para ver y descansar en la providencia de Dios. José ya está encaminado en esto. Se adelantó al padre, pero no era tarde para Jacob. Así como no lo es tarde para ninguna de nosotras, si confiamos en Dios. Jesucristo debe venir de la casa de Jacob, y Jacob acaba de dar el paso más para ver extraordinariamente el cumplimiento de su familia. En el versículo 15 dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. El viaje está encaminado. Este es un viaje de evidencias. El dinero o doble cantidad es evidencia de que son una familia honrada y no son ladrones. Benjamín es la evidencia de que ahora eran honestos y decían la verdad. Ellos no eran espías, y presentarse en Egipto delante de José también era evidencia de que estaban en una situación crítica ante la hambruna. Pero más allá de todo, es que había una evidencia más. Presentando a Benjamín era la prueba más grande de que hubo un cambio en la vida de estos hermanos. No habían lastimado a Benjamín como a José. José estaba buscando estos indicios y sus hermanos, y esto sería una buena noticia. Ahora vamos a meditar en lo que nos dice la palabra. Aunque esta narración histórica es realmente tan emocionante, pero ahora debemos llegar hasta este versículo. Pero yo te quiero animar a que puedas seguir adelante, aún estudiando y leyendo más aún la palabra del Señor. Podemos aprender de Jacob las siguientes cosas, chicas, y anoten allí. Cuando el temor y el dolor llenan la vida de un creyente, más que de la esperanza y la fe, entonces vas a distanciarte y ver los propósitos de no ver los propósitos de Dios. En tiempos de tribulación podemos hallar verdadero consuelo en el Señor. Jacob estuvo muchos años en depresión. Aunque las Escrituras no detallaron este tiempo difícil para Jacob, sus obras eran evidencia que cuando él era un anciano, daban a demostrar de que él estaba sumido en depresión. Jacob vivía atemorizado por la vida de Benjamín y el dolor por la pérdida de José. No la había podido superar, así que estaba aferrado a este otro hijo. José fue esclavo gran cantidad de años, pero era libre en su corazón. En cambio, Jacob, su padre, no podía de ser prisionero del dolor, aún siendo libre físicamente.
Lo triste de esto es que Jacob realmente se estaba privando de ver las maravillas de Dios, maravillas hechas en José y maravillas que podía hacer en la vida de Jacob. No es una novedad que el dolor, cuando invaden nuestra vida, nos quitan la esperanza del corazón. Muchas veces el temor y el dolor ocupan el lugar que corresponden a la fe. Tal vez también has estado viviendo despojada de toda esperanza en tu vida. Pero hay esperanza en Dios. En 2 Corintios 1, del 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Dios está dispuesto a tomar y cargar a aquel que está con dolor. Si tú estás con dolor, si tú tienes una situación que te aqueja y tienes dolor, yo quiero decirte que Dios está dispuesto a tomarla. Él, como Padre que te ama, está dispuesto a consolarte tus lágrimas. No permitas que el dolor y el temor sean tu primera opción cuando tienes la posibilidad de ser consolada por Dios. Él nos consuela de nuestras tribulaciones y a través de ello, aún nosotras podemos consolar a otros que están en tribulación. Este versículo que yo les acabo de leer me lo regalaron a mí hace muchos años, cuando me dieron el diagnóstico de lupus. Una persona se me acercó y me dijo: estás siendo consolada para consolar a otros. Y yo hoy te puedo decir que yo he podido vivir esta palabra cada día de mi vida. He podido, a través de esta situación que me aflige, consolar a otros. Jacob está tan temeroso de enviar a su hijo a Egipto que retrasa su partida, cuando en Egipto está su hijo José esperando por abrazar a su padre también. Que el temor y el dolor no te priven de ver los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. En tiempos de tribulación podemos hallar verdadero consuelo en el Señor. Ahora bien, aquí hay una advertencia para los padres. Nosotras como madres, los padres no debemos de tener favoritismos familiares. Y tampoco los padres con desórdenes de favoritismo familiares y débiles en la fe pueden afectar a poner en gran riesgo a toda una familia. Los hijos sean sensatos y sabios, buscar a sus padres y encuentren el camino y la esperanza de restauración. Cerca de la tienda tengo un señor que su hijo de 50 y pico de años se suicidó. Y a este señor todavía le quedan 6 hijos. Pero él está tan sumido en su dolor que se ha olvidado de que tiene otros hijos. Y esta enseñanza que estamos trabajando aquí me recuerda a él. Jacob no se daba cuenta que su angustia y cuidado excesivo por Benjamín le estaba llevando a perder a todo el resto de su familia, incluyendo a sus nietos. A veces los padres obramos olvidando que afectamos seriamente la vida de nuestros hijos. Los creyentes, los padres que creemos en Dios, estamos llamados vuelvo y les digo, los creyentes o cristianos no podemos o no debemos entorpecer la dirección de la familia hacia la fe en Dios. Queridas amigas, los hijos no solo tienen que luchar contra el mundo, contra Satanás y contra la propia carne. A veces hay grandes obstáculos para la fe y muchas veces vienen de parte de nosotras. ¿En qué estamos lastimando a nuestros hijos? ¿Cómo nuestra falta de fe afecta a nuestros hijos? ¿Cómo la debilidad nuestra está distanciando a nuestros hijos de los caminos del Señor? Recordemos que ellos miran todo lo que nosotros hacemos. Y si tú tienes falta de fe, si en tu familia hay conflictos donde ellos logran ver eso, tú estás siendo piedra de tropiezo. No solamente tu pareja, tú estás siendo piedra de tropiezo. Incluso vemos cuando nosotros hemos afectado el favoritismo en decisiones desproporcionadas para nuestras familias, afectamos todo. Deuteronomio 4:9, que es un versículo también muy importante, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, yo quisiera que tú vayas a la Biblia, te la repito, Deuteronomio 4:9, y subraya el versículo que te voy a poner aquí. Dice:
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas de tus ojos que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Jacob no estaba haciendo esto cuando era anciano. No guardaba con diligencia su alma. Era presa del temor, debilidad, falta de fe y favoritismo. No podía enseñar a sus hijos en esta etapa de su vida acerca de la fe. Y muchas veces nosotras nos apartamos más del Señor que nuestros hijos, ya sean pequeños o mayores, y luego nos preguntamos por qué ellos no sirven al Señor. Claro, si estamos viendo lo que tú estás viviendo en casa. Debemos de retomar y renovar, chicas, el compromiso como padres y madres delante del Señor, que vamos a cuidar a nuestros hijos en su camino, y en vez de ver una fe fría y débil, ellos van a ver a padres que esperan en el Señor, aún en los momentos terribles y difíciles que nos toquen vivir. Y ahora, si tú eres una chica que eres hija, joven, tal vez tengas hijos ya, pero que eres joven, hay una advertencia también para ti. Hay hijos que van a hundir a sus padres en estos momentos de debilidad. No tendrán misericordia de sus padres en tiempos de angustia y aprovecharán para herirlos más. Hay cosas que podemos aprender de Judá. Judá finalmente fue un hombre sabio. Llamó con firmeza y fortaleza a su padre a obrar prudentemente ante el riesgo de la familia. Judá utilizó la sabiduría para hablar con su padre y lo hizo con el temor de un hijo que se sujeta a su padre. Pero Judá se ofreció como garantía de que Jacob podía confiar plenamente en que él iba a cuidar a Benjamín. Judá no solamente un hijo que llama a la reflexión a su padre, sino que está dispuesto a sacrificarse por tener la confianza de su padre y ser honorable ante él. Más adelante Judá va a cumplir literalmente con esta garantía y su padre va a bendecirlo aún más que a José y a Benjamín. Su padre no va a olvidar lo noble de su hijo. ¿Qué hay de ti? También como hijos nuestros padres pueden confiar plenamente en nosotros. ¿Acaso somos más de tropiezo como los padres que cuando ya están cansados, tal vez algunos ancianos, y entonces reciben más carga de nuestra parte? En Proverbios 23-24 nos dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Podemos ser hijos justos, somos hijas sabias, podemos alegrar el corazón de nuestros padres, y aún en tiempos difíciles podemos con ternura acercar a nuestros momentos débiles o cargados en los padres y los propósitos del Señor. Judá un día va a reconocer por su padre. Judá un día va a ser reconocido por su padre Jacob en el lecho de su muerte por todo lo que hizo con firmeza en su carácter. En el Génesis 49, más adelante estaremos viendo el versículo 8 y 9, cuando dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? De Judá, chicas, saldrá el Salvador Jesucristo. Los padres desordenados, favoritismos familiares y débiles en la fe pueden afectar y poner en gran riesgo a su familia. Los hijos que sean sensatos y sabios buscarán que sus padres encuentren el camino a la esperanza y la restauración, así como lo hizo Judá. Y por último, chicas, no es tarde para volver a confiar en la providencia divina. En tiempos de angustia podemos decir: Señor, hágase tu voluntad. El Señor es fiel en sus propósitos y su propósito en Cristo en nuestras vidas. Jacob sale de un momento de debilidad de su vida. Su refugio vuelve a ser nuevamente el Señor y la fe se manifiesta cuando está dispuesto a perder aún a sus hijos. Y esa es la voluntad del Señor. Aquel que esté dispuesto a perderlo todo esperando en el Señor encontrará ganancia eterna y verdadera paz. ¿Por qué situaciones tú estás pasando? Y perdonen que me conmueva. Seguro tendrás situaciones muy difíciles en tu vida. Hay momentos oscuros que deben estar tal vez agonizando para ti. Y tal vez los verás sin salida.
Algunos vendrán del trabajo, algunos vendrán de familia, tal vez de estudio, salud, un negocio que no está funcionando, un emprendimiento, tantas cosas que pueden estar ocurriendo. Todo esto puede debilitar tu fe. Pero si quieres pedir misericordia a Dios, puedes confiar en el Señor así como lo hizo Jacob. El Salmo 34, 17 al 18 nos dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jacob dio ese paso para ver la providencia de Dios. Pero lo principal de todo esto, lo principal de esta historia es que Jacob estaba volviendo a alinearse con los propósitos de Dios para su familia. Y estos propósitos lo llevan a Cristo. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, tendría que venir de la casa de Jacob, y de la hambruna y el viaje a Egipto eran parte de ese plan. Los mismos propósitos que Dios tenía para la casa de Jacob, que era en Cristo el Salvador, también los tiene para ti hoy. A veces las situaciones extremas y al límite nos pueden ayudar a ver nuestra necesidad, pero la realidad espiritual nuestra no debería depender de las turbulencias, sino de la esperanza de eternidad y salvación que hay en Jesucristo. No es hasta que Jacob pide que se haga la voluntad de Dios que está listo para ver cómo Dios obrará y cómo será partícipe de la salvación que vendrá por Cristo. Y no será hasta que nosotras también digamos: Señor, que se haga tu voluntad. Y entonces disfrutaremos de los beneficios de la salvación que trae Cristo en nuestras vidas. Mi querida amiga y hermana, mi querida familiar que está escuchando esto, ríndete al Señor. Suelta toda carga que hoy te está llevando a arrastrar un pasado pesado o una situación difícil en tu vida ahora. Es tiempo de salvación. Es tiempo de levantar tus manos y clamar. Clama. Los justos, dicen, claman los justos y Dios oye. Él te escucha. Él quiere liberarte de todas tus angustias. Dios está cercano a esos corazones quebrantados. Y Él salva a los contritos de espíritu. Nos vemos mañana en nuestro siguiente capítulo. Medita en el Señor. Alza tus manos y clama, y Él escuchará.